Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra segunda sesión de los diálogos por el medio ambiente con el tema Evaluación del impacto ambiental, la cual tiene como objetivo identificar los principales mecanismos para la evaluación del impacto ambiental de las distintas obras de infraestructura o actividades que se desarrollan en el municipio para cumplir de manera satisfactoria con los distintos requerimientos y con ello minimizar el impacto en el medio ambiente. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el maestro Alejandro Olivera Toro Maya, director de Evaluación de Proyectos Industriales y Organismos Genéticamente Modificados. A continuación, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Gracias por la presentación. Mi mensaje va a ser muy breve. Va dirigido en primer lugar a Semarnat, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por su maravillosa disposición a difundir sus conocimientos a través de INAFED a muchos municipios del país, a una gran cantidad de personas que actúan como funcionarias públicas en los ayuntamientos de nuestro territorio. INAFED, como saben, es un organismo que está adscrito a la Secretaría de Gobernación, lo que subraya una cooperación entre dos secretarías, Gobernación y Semarnat. Nos da siempre mucho gusto que a través de este medio hacemos llegar información gratuita, es decir, sin necesidad de contratar consultores externos, actividad que a veces resulta sumamente costosa para los municipios. Repito, hacemos llegar la información de más calidad que puede haber en México, pero no solo la de más calidad, sino nacida del conocimiento de las personas que tienen a su vez la responsabilidad de administrar los asuntos de que están hablando. Es el caso ahora de Semarnat, donde quien se pronuncia sobre los temas que vamos a desarrollar sobre medio ambiente es director de evaluación de proyectos industriales y también de organismos genéticamente modificados en Semarnat. ¿Quién, como a veces decimos, quién podría hoy hablar con más conocimiento, con más profundidad y solidez de esa materia, quien es responsable de su administración en el país? El tema de impacto ambiental es sumamente importante que se conozca a nivel local, porque cuando se trata de medio ambiente hay una conexión entre lo que llamaríamos llamar acción minúscula local y la acción global de todo el mundo.
no se puede separar, porque lo que ocurre en una parte del planeta, el descontrol ambiental que ocurre en una parte, se puede reflejar en el resto del mundo. Todos allí tenemos subrayadamente una responsabilidad que cumplir. Y para cumplirla, lo primero que tenemos que tener es un conocimiento correcto de la problemática. Los seres vivos, todos los seres vivos, generamos cambios constantes en el ambiente. Influimos en él, cualquier ser vivo. Pero a estas alturas, por la cantidad de habitantes que tiene nuestro mundo, andamos en el orden de más de 8.000 millones de habitantes, el tema ambiental dejó de ser un tema importante, pero no el principal, a ser uno de los que más debe atraer la atención de las personas y de los gobiernos. ¿Por qué? Porque está comprobado que los principales problemas como el cambio climático, como la contaminación, tiene un origen en actividades humanas, es decir, es antropogénico, se genera por las actividades de los seres humanos. Los municipios tienen responsabilidades constitucionales y muy específicas en materia de agua, en la realización de obras, de urbanización, de servicios, pero todo eso, de una o de otra manera, va a tener un impacto ambiental. Esto no quiere decir que las obras no se hagan, sino que se hagan cuidando esta nueva preocupación de la especie humana, donde lo que vamos a escuchar es, el tema es evaluación del impacto ambiental. O sea, antes de comprometerse en una obra, calcular cuál va a ser su impacto para tomar todas las medidas que estén al alcance humano para que se realice del modo en que el daño sea mínimo o incluso pueda generar un beneficio ambiental. De nuevo, como en muchas otras actividades humanas, como ocurre, por ejemplo, en el tema de salud, la prevención es un elemento crucial. Lo diría, y con eso concluyo, con una frase muy sencilla que alude a resolver los problemas antes de que estos crezcan. Hay que matar a la víbora en el huevo, porque después cuesta mucho más trabajo combatir una dificultad cuando se la deja nacer y crecer. Yo le pido al maestro Mario Alejandro Olivera Toro que, si está a su alcance, salude por favor a la secretaria Albores. Ella sabe que le tengo mucho afecto y que le transmita también nuestra gratitud por su disposición a ayudarnos a través el día de hoy con su intervención. Maestro Toro, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con esta sesión, me voy a permitir leer un poco de la reseña del maestro Alejandro antes de cederle el uso de la palabra. El maestro Alejandro Mario Olvera Toromaya es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias Biológicas por el Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado en el sector privado y en el público, así como en la academia. En el sector privado ha participado en diversas empresas como consultor privado en la elaboración de estudios ambientales en pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de la normatividad ambiental.
También ha participado en la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental, ha sido líder auditor en auditorías ambientales y ha participado en ordenamientos ecológicos. En el sector público, ha trabajado en el Instituto Nacional de Ecología como evaluador y ha participado en la elaboración de diagnósticos ambientales regionales, elaboración de normas oficiales mexicanas, guías de impacto ambiental, así como en la preevaluación de impacto ambiental. También ha laborado en Semarnat como jefe de Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental y como subdirector del sector primario, en donde ha coordinado y supervisado el trabajo de evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo ambiental de proyectos hidráulicos, portuarios, de cambio de uso de suelo, agropecuarios y forestales. Actualmente se desempeña como director de evaluación de proyectos industriales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en donde dirige al equipo responsable de la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental, de estudios de riesgo ambiental y documentos técnicos unificados, así como en la resolución de las autorizaciones en materia de impacto ambiental federal de proyectos hidráulicos, industriales, portuarios, agropecuarios y forestales y de vías generales de comunicación, y en su caso, del cambio de uso de suelo en terrenos forestales. También verifica que la evaluación cumpla con los procedimientos establecidos y las resoluciones se realicen de forma fundada y motivada. Bienvenido, maestro Alejandro, y no me queda más que cederle el uso de la palabra. Adelante, por favor. Pues muchas gracias por la invitación que me hicieron para participar. ¿Sí se escucha bien? Pues agradecerles la invitación. Espero que la presentación que les traigo a ustedes sea de utilidad. Es la intención, y que podamos ir también resolviendo algunas dudas que vayan planteados. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a compartir pantalla. Nada más que me parece que... ¿Se observa la pantalla o...? Estoy en conferencia, hijito. ¿Sí vemos bien la pantalla, maestro? ¿Se lo ven bien? Y los cambios también, ¿verdad? Sí, también. Ok, bueno. Vamos a platicar sobre la evaluación del impacto ambiental desde el punto de vista de nosotros como administración pública. No es un curso para elaborar manifestaciones de impacto ambiental. Bueno, perdón, no, ni siquiera es un curso, es una plática sobre cuál es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la importancia que tiene para prevenir los impactos, como bien lo dijo el coordinador del INAFED. Es importante que estas manifestaciones de impacto ambiental se presenten antes de desarrollar un proyecto. De lo contrario, pues bueno, se pierde el carácter preventivo, y además de que se pierde el carácter preventivo, pues la autoridad local, el municipio o el gobierno estatal o la empresa paraestatal, pues pueden ser sancionadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y en esta plática vamos a hablar nada más de los aspectos federales. Los gobiernos estatales también tienen algunas obras y actividades que son de su competencia para la evaluación de impacto ambiental. Y si bien es cierto que todo el procedimiento se deriva de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, hay estados que tienen sus particularidades en cuanto al procedimiento. Maestro, perdón que lo interrumpa. Sí. Estamos presentando un poco, se cortó la pantalla cuando usted la proyectó. No sé si sea posible que extraigamos su pestaña para que la pueda poner en tamaño completo. Sí, yo creo que es un problema ahorita en la computadora, permíteme. Sí, no se preocupe. ¿Ya la ven completa? La vemos perfecto. Muchísimas Ok, gracias. no, una disculpa. Bueno, entonces, sí, empezamos con la presentación. Estos son algunos de los puntos que vamos a tratar en esta plática. En términos generales, los conceptos, tipos, causas y mediciones de impactos, algunos ejemplos muy rápidos. Importancia de las mediciones del impacto ambiental, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental federal, los tipos de autorizaciones de impacto ambiental federal, las manifestaciones de impacto ambiental, las medidas para mitigar el impacto ambiental
y recomendaciones a municipios. En el caso de todo lo que son los proyectos que se presentan por parte de la autoridad municipal o estatal, es la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que está ubicada en la Ciudad de México, quien tiene la atribución para hacer las evaluaciones de estos proyectos. Las oficinas de representación de la Semarnat se enfocan básicamente a empresas privadas. Hay algunos proyectos que hace muchos años se evaluaron y se resolvieron en las oficinas de representación, cuyo seguimiento lo sigue dando la oficina de representación, pero lo que es nuevo, ya sea una extensión, una modificación de un proyecto autorizado por DEGIRA o un nuevo proyecto, esos se atienden en la Ciudad de México. El impacto ambiental, ¿no? Así de rápido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental nos define el impacto ambiental como la modificación del ambiente, ya sea ocasionada por la acción del hombre o incluso por la naturaleza. Entonces, básicamente tenemos el ambiente. ¿Sí se ve el cursor? Sí, lo vemos bien, maestro. Obras y actividades. Esas son las obras y actividades que se pretenden realizar en un sitio determinado, en un polígono, en un predio, donde vamos a tener, digamos, una influencia por parte de las obras y actividades que nos van a modificar este ambiente. En el caso de los impactos que son formados o que son generados por la naturaleza, pues estamos hablando igual de sismos, huracanes, erupciones volcánicas que van a afectar a este ambiente. Es muy claro en el caso de los municipios costeros, sobre todo del Golfo de México, del Caribe y algunos del Pacífico, los daños que se presentan cuando hay un huracán. Pues, hay una modificación inclusive del tipo de vegetación. Eso es un impacto, pero es un impacto ocasionado por la naturaleza. Y en el caso de las obras y actividades que nosotros como seres humanos realizamos, pues es muy claro. Pensemos tan solo en la edificación de una presa, donde se va a remover vegetación para lo que es el embalse y vamos a alterar el flujo del agua porque se va a almacenar y mucha de esta agua inclusive se puede llegar a trasladar a otra cuenca. Bueno, todo esto nos va a generar un impacto ambiental. Ahora bien, definiciones y conceptos. Este es otro tipo de definición tomada de un libro. El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. En términos simples, el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza. Vamos a pararnos un poquito en estas primeras 4 renglones. Dice, provocada directa. Directamente vamos a pensar, a retomar el ejemplo de la presa, donde se construye la cortina, donde se remueve la vegetación para que se forme el embalse. Ahí estamos teniendo una afectación directa sobre ese polígono que puede ser de muchísimas hectáreas. Indirecta, ¿por qué es indirecta? Porque el agua de ese río, que obviamente va a reducir su flujo, porque parte del agua se va a almacenar en la presa y se va a utilizar para otras actividades, sea agrícolas, o sea, para abastecimiento de agua potable, pues va a hacer que se reduzca el flujo de aguas abajo de la cortina. Y muchas veces las presas pueden estar muy lejos de la costa, pero esa sola construcción puede alterar la dinámica costera en cuanto a que se reduce el flujo de agua dulce, se va reduciendo el intercambio, por ejemplo, de materiales pétreos que son arrastrados desde la sierra, y no nos damos cuenta a veces que el impacto indirecto puede ir directamente sobre un sitio Ramsar, por ejemplo, porque pensamos que la presa está a cientos de kilómetros del mar y pues no va a haber mayor problema. Bueno, esos impactos que son indirectos también, pues hay que considerarlos, ¿no? En el estudio de riesgo ambiental. Por eso, dependiendo del tipo de proyecto, existen manifestaciones particulares que están muy dirigidas hacia el polígono donde se va a construir y la zona cercana de influencia. Vamos a pensar, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua residual donde se maneja gas cloro, o una manifestación de impacto regional, donde ya vamos a incluir una superficie muchísimo mayor a diferentes ecosistemas, y esta aplica, por ejemplo, en el caso de una presa. Entonces, aquí tenemos las causas que son antropogénicas. Algunos ejemplos son actividades industriales, mineras, hidráulicas, los puertos, producción de energía, aprovechamiento de recursos naturales,
desarrollos inmobiliarios costeros, carreteras, agricultura, etcétera. Naturales, terremotos, huracanes, erupciones, cambios de temperatura, que serían los cambios climáticos, que también nos están generando impactos, por ejemplo, en un incremento en el caso de los incendios forestales o en ocasiones se ha encontrado una relación entre la disminución de las lluvias con la presencia o el aumento de algunos parásitos, algunos gusanos que se encuentran, por ejemplo, o que atacan a los pinos. Entonces tenemos un incremento de estas poblaciones de parásitos y una reducción en cuanto al número de individuos sanos de masa forestal. Entonces, ese es otro tipo de impacto que digamos, de manera natural se va presentando. Entonces, aquí vienen algunas definiciones. Es importante considerar cuando vamos a elaborar una evaluación de impacto ambiental o vamos a analizar un proyecto. Y son algunos, por ejemplo, el ambiente. El ambiente, entendido como el conjunto de elementos naturales y artificiales inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Menciono, son muchísimas definiciones, seleccioné algunas nada más. Probablemente algunas no apliquen para los municipios donde ustedes están, pero sí es importante, por ejemplo, si en el municipio donde ustedes están realizando alguna actividad está dentro o parte del municipio, forma parte de un área natural protegida federal, entonces las obras también son evaluadas por la DEGIRA. Hay algunas obras que serían competencia estatal, pero por el solo hecho de estar dentro de una ANP, pues ya caen dentro de la jurisdicción federal y requieren una autorización por parte de nosotros. Y aquí sí es muy importante que ustedes verifiquen que las obras y actividades que pretenden realizar sean congruentes con el decreto del área natural protegida, con el programa de manejo y con el reglamento de áreas naturales protegidas, porque la obligación que tiene la autoridad evaluadora es que tenemos que observar lo que establece el ordenamiento ecológico, el programa de desarrollo urbano y los decretos, por ejemplo, de áreas naturales protegidas. Si esta obra que ustedes van a realizar no es congruente, pues se va a negar, ¿no? Entonces es muy importante que identifiquen y verifiquen que se pueda realizar la obra cuando la pretendas realizar en una área natural protegida. Ecosistema, bueno, para términos legales en México, es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente en un espacio y tiempo determinados. Equilibrio ecológico, la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación, desarrollo del hombre y demás seres vivos. Estas definiciones son las definiciones de la ley. Probablemente o seguramente ustedes van a encontrar otras definiciones más de tipo académico, pero para términos legales estas son las que se utilizan. Entonces, en este punto voy a ser enfático y voy a ser repetitivo a lo largo de la plática. La evaluación del impacto ambiental como un instrumento de política se realiza antes de iniciar una obra. Eso es muy importante, porque si llega la obra ya iniciada, nosotros por procedimiento damos vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien va a iniciar un procedimiento. Se ha dado el caso, a mí me tocó, cuando estábamos en la subdirección, de un proyecto que fue promovido por un municipio. Ellos iniciaron las obras antes de presentar la manifestación de impacto ambiental. Nosotros dimos vista a Profepa. Profepa llegó, realizó todo su procedimiento y resolvió que ese municipio tenía que dejar el sitio igual que como estaba antes de iniciar la obra. Ese proyecto ya no se puede volver a evaluar. Bueno, sí se puede volver a evaluar, pero el resultado va a ser negativo, porque si la Profepa ya resolvió que se tenía que regresar a su estado original, pues ya no se puede realizar la obra y volver a remover la vegetación y hacer las alteraciones. Entonces, el municipio perdió recursos económicos porque inicia la obra, lo multan, tiene que invertir otra vez recursos económicos para dejar el sitio como estaba. Esto sucedió hace
como 8 años. Entonces es muy importante que antes de iniciar obras presenten su manifestación de impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental tiene también otros aspectos. Mucha gente piensa que es un trámite donde llegan, se pone un sello y es más que suficiente, ¿no? No. La evaluación del impacto ambiental como su nombre lo dice, es una evaluación, es un análisis y nos va a permitir prevenir los pasivos ambientales. ¿Qué es esto? Muchas veces se realiza la obra y esta obra puede generar contaminación a largo plazo o puede afectar los recursos naturales. Un ejemplo podría ser una escollera o un rompeolas mal diseñado. Con el tiempo se puede generar erosión de un lado y acreción del otro. Entonces aumenta el tamaño de la playa de un lado de las obras portuarias y del otro lado empieza a erosionarse la playa. Entonces esto, además de que afecta al medio ambiente, pues se tiene que invertir grandes cantidades de dinero para recuperar la playa. Ese es un pasivo ambiental a largo plazo, que muchas veces no nos damos cuenta cuando se diseña la obra y no se hace una evaluación de impacto ambiental. Entonces, esto también va a servir al municipio para no ir generando pasivos a largo plazo, pasivos ambientales que impliquen la inversión de recursos para recuperar o restaurar el ambiente que fue afectado por la obra. Permite seleccionar alternativas de diseño, ubicación e incluso de inversión. Esto es importante porque muchas veces se pretende realizar una obra probablemente dentro de la zona del municipio que está dentro de un área natural protegida donde no es viable. Entonces a lo mejor esa obra se puede realizar en otro polígono del municipio pero que está fuera del área natural protegida. En ocasiones los impactos se pueden reducir a través de alternativas de diseño. El objetivo puede ser uno, vamos a suponer, potabilizar el agua. Potabilizar el agua, si ustedes aplican un cloro, por ejemplo, gas cloro, es competencia federal por ser actividad altamente riesgosa. Pero si ustedes, bueno, y además si se van a construir en una zona urbana, pues, probablemente se los neguemos, porque en caso de una fuga de cloro pueden poner en riesgo a la población. Entonces, a lo mejor la alternativa de diseño es buscar otro tipo de desinfectante que no sea gas cloro, por ejemplo, no sé, hipoclorito de sodio, que ya no es una actividad altamente riesgosa e inclusive podría construirse esa planta ahí en esa zona urbana y ya ni siquiera es competencia federal, es competencia local. Entonces, eso también es importante. Y también a veces la inversión, muchas veces hacen el análisis de una inversión para una obra pública, pero el costo de las medidas de mitigación, el costo de mantenimiento puede ser tan alto que se prefiera dejar a un lado este proyecto y buscar otro proyecto que sea importante para el municipio, pero con costos menores. Pues también es incluso cambiar el tipo de inversión pública. Sirve para retroalimentar los equipos de ingeniería, incluso de negocios y finanzas, para lograr proyectos rentables o dirigir inversiones a proyectos viables desde la perspectiva ambiental. Si bien este párrafo puede ser más dirigido hacia la empresa privada, pero recordemos aquí que puede haber inversiones sociales, inversiones del municipio y proyectos viables desde la perspectiva social y ambiental, era lo que les comentaba anteriormente. Que el municipio pueda tener a largo plazo finanzas sanas y no se vaya a endeudar con un proyecto que no va a poder desarrollar y que además va a quedar a la mitad porque no va a haber recursos y va a generar impactos ambientales porque no se pueden aplicar las medidas de mitigación. Entonces, los impactos pueden ser generados por aprovechamiento de recursos naturales, contaminación y uso del territorio. Este es un cuadro que tomé de un libro de evaluación del impacto ambiental de Gómez Orea, la referencia está abajo. Y aquí podemos ver las actividades humanas. ¿Cuáles son las entradas? Bueno, la utilización, vamos a observar de este lado, salidas y efluentes. Por ejemplo, las emisiones a la atmósfera que puede generar una fábrica, los vertidos de agua residual y los residuos sólidos pueden ser sólidos de manejo especial o peligrosos. Entonces, bien, ¿cuál es la capacidad dispersante de la atmósfera? ¿Cuál es la capacidad autodepuradora del cuerpo de agua? ¿Cuál es la capacidad para procesado y filtrado? Entonces, esto tiene que ver con la capacidad de asimilación de algunos contaminantes. Si ustedes revisan los libros de ingeniería ambiental, bueno, en ese entonces eran algo así como ingeniería sanitaria,
siglo pasado, por ahí de los años 30, obras que se escribían en inglés. Mucha gente pensaba que el hecho de sacar el agua residual a un cuerpo de agua era suficiente para controlar la contaminación porque había una capacidad depuradora. O sea, llega un flujo contaminado, se mezcla con un flujo mayor de agua. Bueno, de alguna manera pues, había cierta depuración, pero ahora pues ya sabemos que esto no funciona así y pues tenemos que establecer o construir plantas de tratamiento de agua residual y muchas veces aún con plantas de tratamiento de agua residual que cumplan con la norma. Y si tenemos muchas plantas que están descargando en un cuerpo de agua, puede darse el caso que aún cumpliendo con la norma ponga en riesgo el sistema o el cuerpo de agua que está recibiendo el agua aún con los parámetros de la 001. Depende mucho del tipo de flora, de fauna que tengamos en el cuerpo de agua. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo ustedes que son la primera línea digamos, de protección ambiental. Muchas veces de las oficinas federales o estatales en las capitales de los estados tenemos cierta idea de lo que sucede, pero ustedes son los que están ahí ahora sí que en campo y conocen que la importancia que puede tener un cuerpo de agua que aún con la descarga, cumpliendo la norma, puede haberse alterado en alguno de sus elementos primordiales. En el caso del suelo, por lo mismo, ¿no? La contaminación del suelo y en el caso del aire, esto sobre todo en las ciudades que tienen una gran cantidad de habitantes o que tienen mucha industria, pues el ir poniendo fábricas que no cumplan con las emisiones a la atmósfera va aumentando la cantidad de contaminantes. Son impactos acumulativos. Entonces, en algunas zonas probablemente se tenga que ser mucho más restrictivo en cuanto a las emisiones a la atmósfera que en otras regiones del país. Entonces, este es un punto interesante a considerar. Ahora, otros de los posibles impactos, elementos físicos. Este es la ocupación y transformación del espacio por una obra. Llámese una presa, llámese un hotel donde va a haber remoción de mangle o remoción de un bosque de pino, encino para construir algún fraccionamiento. Entonces, hay una capacidad de acogida. ¿Qué tanto puede recibir? ¿Cuál es la capacidad de carga que podemos tener para que no se altere los servicios ambientales? Pues tenemos la capacidad de acogida del ecosistema y los procesos y riesgos naturales. Muchas veces se ha contado la relación entre la remoción de mangle para la construcción de infraestructura hotelera con la gravedad de los daños que son generados por un huracán, por ejemplo, porque finalmente el mangle pues, tenía una función de amortiguación de alguna manera. Entonces, ¿qué tanto se puede remover sin que se generen otro tipo de impactos? ¿Cuál es nuestra capacidad de carga, por ejemplo, en una zona, vamos a pensar en un área natural protegida, donde un ejido determina poner algún servicio ambiental, ecoambiental o ecoturístico? ¿Cuál sería esa capacidad de acogida? ¿Cuánta gente puede entrar? Sin que se altere los servicios ambientales, ¿no? Eso tiene que ver con este tipo de impactos y pues, es el soporte de actividades humanas. Ahora vamos a la última, entradas, los insumos, recursos naturales, áureos. Por ejemplo, el aprovechamiento de agua residual, el aprovechamiento de minerales, perdón, el aprovechamiento de agua potable, el aprovechamiento de minerales, el aprovechamiento forestal. ¿Cuál es nuestra tasa de renovación? ¿Cuál es el ritmo de utilización de los aprovechamientos? Esto es, ¿estamos aprovechando a un ritmo mayor al de la renovación? ¿Cuál es la intensidad de uso? Sí, en el caso de aquellos materiales que no se consumen con el uso, que son no renovables. ¿Cuáles son, en el caso de los renovables, cuál es nuestra tasa? Esto se ve sobre todo en lo que es el aprovechamiento forestal. Si el aprovechamiento forestal se realiza de tal forma que no se permita que se renueve la masa forestal, pues vamos a tener, al final de cuentas, vamos a tener una deforestación muy fuerte, ¿no? Que es lo que pasa básicamente con los talamontes. Los ejidos forestales pues, generalmente hacen su diseño de tal manera que sea un aprovechamiento a largo plazo. Tenemos aquí, nos vamos a la siguiente diapositiva.
¿Cómo evaluamos nosotros? Pues bueno, nosotros vamos a analizar la descripción de la obra o actividad. Ustedes nos van a indicar cuáles son nuestras etapas: la preparación del sitio, remoción de vegetación, movimientos de tierra, etcétera. La construcción, si se va a generar ruido, las emisiones a la atmósfera, gases de combustión de vehículos, dispersión de partículas de arena, tierra, cemento, residuos de construcción, residuos sólidos, residuos sanitarios. Durante la operación de la obra, cuáles son los residuos sólidos, urbanos o peligrosos que se van a generar, las emisiones a la atmósfera, las aguas residuales que se van a generar, si va a existir un riesgo, como en el caso de una planta potabilizadora que utilice gas cloro, los recursos que serán utilizados, agua, minerales, etc. Entonces, esto sería la descripción de la obra. También ustedes nos van a describir las características ambientales del sitio donde se ubicará el proyecto, el tipo de vegetación, fauna, características del agua, suelo, las características litorales, dinámica del ecosistema, etc. Y esta información puede ser tan compleja o tan sencilla dependiendo de las características del ambiente donde se va a desarrollar el proyecto y de las características del proyecto. Entonces, aquí nosotros vamos a analizar ahora, ustedes cuando estén con su equipo de la manifestación de impacto ambiental, pues cuál va a ser la interacción, la interrelación entre los factores, componentes abióticos del ambiente donde se va, del sitio donde se va a construir el proyecto, los minerales, salinidad, pH del agua, componentes del suelo, componentes del aire, los físicos, que pueden también influir en el proyecto: lluvias, intensidad de la luz solar, temperatura, presión, atmósfera, corriente, suelo y clima. Esta es una lista pequeña, puede ser más grande o puede ser más chica, depende muchísimo del tipo de proyecto. No todos los proyectos van a requerir toda la información y hay proyectos que requieren mucha más información de la que estoy presentando en esta diapositiva. Y por otro lado, por la vegetación y la fauna. ¿Sí? Hay una interrelación entre ambos. Si nosotros afectamos el pH del agua por el proyecto, pues vamos a afectar seguramente a la fauna que va a ese cuerpo de agua a tomar el líquido. Entonces es importante identificar esas interrelaciones, porque de aquí vamos poco a poco vislumbrando los impactos ambientales que se van a generar. También es importante considerar la dinámica del ecosistema, que es un poquito más elaborado esto, en cuanto a que tenemos que elaborar en la medida de lo posible pues una descripción de las cadenas y redes alimenticias que existen en el sitio donde se va a realizar el proyecto, conocer el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, el flujo de energía, si existe una sucesión de vegetación, para que también podamos identificar aquellos impactos que se van a ir directamente sobre la dinámica del ecosistema y que pueden alterar, por ejemplo, la sucesión vegetal que se da de manera natural en el municipio. Vamos a pensar que hubo una remoción de vegetación, se dejó el predio, no hubo erosión, se dejó el predio, con la erosión fue mínima, se dejó el predio sin actividad y poco a poco se fue recuperando la vegetación primaria, secundaria, etc. Entonces, esto también es importante considerarlo en el estudio que ustedes vayan presentando. Las obras y actividades pueden alterar uno o varios factores o componentes bióticos. Por ejemplo, vamos a suponer una empresa que va a tomar agua, si tenemos una reducción de la cantidad de agua, va a generar agua residual, va a generar residuos peligrosos y va a tener emisiones a la atmósfera. Entonces, varios componentes están siendo afectados y además hubo una remoción de vegetación. Entonces, digamos, se redujo el hábitat natural que había en el sitio donde se construyó la fábrica. Por eso hablamos de que se pueden alterar varios factores o componentes bióticos o modificar la dinámica del ecosistema. Por ejemplo, a veces las carreteras son fragmentadores o fragmentan e impiden o reducen el movimiento de algunas especies de mamíferos de un lado a otro del ecosistema. ¿Por qué? Porque está la carretera, ¿no? Entonces, esto afecta la variabilidad genética de las poblaciones de esa especie en particular, porque disminuye el intercambio. O sea, hay menos cruces, al cruzar la carretera pueden ser atacados por un depredador o pueden ser atropellados, ¿no? Hay algunas especies que se van moviendo entre la vegetación y ya cuando llegan a la parte donde está la carretera pues son fácilmente identificadas por algún ave que puede ser su depredador.
Entonces, esto hace que se reduzcan estos flujos de individuos de un lado a otro, y por lo tanto, también los flujos de genes pues, se presentan durante la reproducción. Bien. ¿Cuáles son los factores o componentes biotipos que son alterados? Esto les corresponde a ustedes irlos identificando de la lista, de alguna lista amplia. ¿Cómo modifica la dinámica del ecosistema y qué tan importante es la alteración? Algunas alteraciones pueden ser muy leves, otras pueden ser muy grandes. Se puede prevenir, se puede reducir o se puede compensar, y aquí regresamos un poquito a una de las primeras gráficas donde podemos ver que se puede prevenir a lo mejor cambiando tipo de tecnología que se va a utilizar. Se puede reducir aplicando a lo mejor un sistema de tratamiento determinado, o a veces hay obras que son necesarias realizar por parte del municipio. No hay de otra. Bueno, puede tener muchos impactos. Algunos no se pueden prevenir, otros no se pueden reducir, pero se pueden compensar. Por ejemplo, es muy común la reforestación. Se remueve la vegetación tal vez en 1 hectárea, 2 hectáreas, para hacer una obra del municipio, y buscaría el municipio compensar en alguna otra zona que tenga esas superficies o un poco más grande, y reforestar con las especies que se encontraban en ese predio, con ese mismo tipo de especies. Aquí estaríamos compensando. Bien, ¿cuáles son las técnicas para evaluar impacto ambiental? Hay muchísimas, aquí son algunas. Listas de chequeo, donde ustedes van poniendo de un lado cuáles son los componentes bióticos y abióticos, y van palomeando aquellos que son afectados. Dejan en blanco los que no se van a afectar. Juicio de expertos, pueden invitar a la gente, por ejemplo, de alguna universidad que conozca bien el sitio, que pueda darles alguna opinión sobre la importancia de algún impacto en particular que se vaya a generar por la obra que ustedes van a realizar. La utilización de matrices, que es la técnica más utilizada en México. Hay diagramas de interacción. Hay la sobreposición de cartas geográficas y planos, que ahora ya es muy fácil hacerlo a través de los sistemas de información geográfica. Hace muchos años, no recuerdo, por allá de sería 1980, a principios de los 90, teníamos que trabajar con las cartas de INEGI y hacer dibujos. No, ahora es rapidísimo todos estos temas de información geográfica. Por cierto, en el caso de la Semarnat tenemos el sistema de información geográfica, el SIGEIA, para la evaluación del impacto ambiental, que ustedes pueden ingresar las coordenadas, y les va a dar información muy importante. El único problema es que pues, el servidor es bastante lento y se pueden tardar mucho tiempo en que les arroje los resultados, porque también hay mucha demanda de gente que utiliza este sistema no solamente para cuestiones de impacto, sino inclusive para cuestiones de otro tipo, académicas, en fin. Pero sí, con un poquito de paciencia les va a dar muchísima información el sistema de información geográfica del SIGEIA de la Semarnat. Sistemas de evaluación, por ejemplo, métodos más complejos como el método de Bachelor-Columbus, entre otras. En el caso de los impactos acumulativos, hay varias técnicas que se están usando. Nosotros hemos usado aquí en Gira para evaluación de un puerto algún software y algunos software. Usamos la versión gratuita, pero en un momento dado ustedes pueden también, si va a ser un solo proyecto, pues pueden utilizar alguna versión gratuita. No tiene caso que utilicen un costo, adquirir un software para una sola evaluación. Si ustedes van a tener muchos proyectos, pues a lo mejor ya les convendría contemplar utilizar este software. E incluso hay algunos municipios, tengo entendido que algunos municipios también hacen evaluación de impacto ambiental. Bueno, pues ahí ya podrían compartir entre el área que hace la evaluación, los proyectos de competencia municipal, con las áreas de ingeniería y de obras públicas del municipio. Bien, la mención del impacto ambiental. Aquí generalmente identificamos nosotros las interacciones. Por ejemplo, si vamos a extraer agua potable para el abastecimiento de un área de riego, pues obviamente vamos a tener un impacto aguas abajo del punto de toma. Entonces ya identificamos ese impacto, ¿no?, que va a afectar el flujo de agua, va a afectar a la vegetación primaria, la vegetación acuática y la fauna acuática, e inclusive
especies que no son, que son terrestres, pero que llegan al cuerpo de agua a tomar el líquido. Entonces, si se identificó, ahora, ¿qué tanto es ese impacto? ¿Qué tan valioso es ese impacto? Pues podemos utilizar, por ejemplo, modelos físicos y matemáticos cuantitativos para las diferentes variables que serán afectadas. Aquí también lo mismo, es software. Y en ocasiones, pues no hay recursos suficientes para adquirir una licencia de software o nada más la va a utilizar una vez. Ahí podemos encontrar en los libros fórmulas, pues hacerlo ahora sí que con, digamos, iba a decir con el lápiz, con el papel, pues más bien sería con la hoja de cálculo, la calculadora de la computadora, podemos tardar mucho, pero podemos ir estimando, por ejemplo, cuál sería la cantidad no sé, de algún contaminante que va a ser emitido a la atmósfera, si tenemos datos de cómo está nuestra cuenca atmosférica, pues a lo mejor podemos hacer algún tipo de aproximación. Esos serían los modelos físicos y matemáticos. Si tiene acceso al apoyo de alguna universidad, pues ahí muchas veces los investigadores están dispuestos a apoyar por el uso de software de computadora o inclusive hacer algoritmos específicos. El uso de indicadores es una unidad de medición cuantitativa que se utiliza para evaluar el desempeño de un proceso o fenómeno. ¿Sí? Es una medida simple. Por ejemplo, puede ser el número de árboles extraído en un año, entre la cantidad de árboles que había al inicio del año. Perdón. Esa es una posibilidad para usar como indicadores. El uso de índices son medidas que combinan diferentes indicadores para crear una medida compuesta. Se combinan varios índices para tener una medida. Por ejemplo, el índice de sostenibilidad ambiental que emplea 70 variables agrupados en sistemas ambientales, reducción de la tensión o estrés ambiental, reducción de la vulnerabilidad ambiental, perdón, la vulnerabilidad humana al estrés ambiental, la capacidad social e institucional para responder a los cambios ambientales, administración global del ambiente, etc. Bueno, ¿para qué nos sirven estos? Esto nos va a dar nos va a dar medidas y ciertas, digamos, información para ir calificando el impacto, qué tan severo puede ser. O sea, porque una cosa es que digamos, bueno, es que yo creo que sí va a pasar esto, y otra cosa es decir, bueno, no solamente creo, sino además hicimos estas estimaciones, o tenemos este indicador, o tenemos este índice, donde podemos identificar que el impacto puede llegar a ser muy grande. Es un poquito jugar con los indicadores, digamos el tiempo cero, la información que tenemos ahorita de cómo está el sistema, utilizando indicadores o índices, o tomando la información y ingresándola a un modelo, y luego hacer una proyección a futuro. ¿Qué va a suceder? Pues empezamos a hacer una simulación, a jugar con un posible futuro. Y aquí podríamos ir viendo cómo ese índice a mi tiempo actual, a mi tiempo cero, puede irse alterando y puede irse modificando. O el indicador, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si ahorita extraigo 10 árboles y tengo 1000 en este momento? ¿Qué va a pasar si pretendo extraer 9000 árboles? ¿Sí? Perdón, 900 árboles, ya saqué un poquito. Tengo 1000 árboles y voy a extraer 900, pues me voy a quedar con 100, y esto qué implica. Pero si tengo 1000 árboles y nada más extraigo 10, ¿esto qué implica? Entonces el indicador me va a dar diferentes valores. Entonces esto nos puede dar una proyección a futuro, y vamos más o menos estableciendo, junto con otros argumentos, qué tan grave va a ser el impacto ambiental. Ese es un ejemplo del índice de sustentabilidad del medio ambiente. Son muchísimas variables, nada más se las pongo ejemplo, es una primera página. También aquí viene la bibliografía, por si la quieren ver. Ustedes pueden inclusive construir sus índices. Hay muchos tipos de índices ambientales. En un momento ustedes podrían construir el índice y consideren de acuerdo a las características del medio, donde se va a desarrollar el proyecto, y poner los valores más importantes que ustedes consideren, y trabajar con estos índices para ver en un futuro qué sucedería con un proyecto. En la mención del impacto ambiental, aquí hay unos ejemplos muy, muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que va a descargar agua residual en parte de su proceso industrial. La pregunta sería, ¿cuál es la cantidad de sólidos suspendidos y el valor estimado de la demanda química de oxígeno que emitirá? ¿Cuáles son las cantidades
que se van a emitir y preguntarnos, ¿estas cantidades son superiores o menores a lo que establece la norma 001 semanal 2021? Este podría ser, por ejemplo, un indicador o un valor para saber qué tan impactante va a ser el desarrollo de la empresa. Estamos hablando de los impactos, todavía no aplicamos medidas, ojo. Una cosa es identificar los impactos, se tienen que identificar todos los impactos y todos los eventos de riesgo ambiental, y ya después empezamos el desarrollo de medidas preventivas, de mitigación, al cambio de tecnología, al cambio de inversión, o de plano decir este proyecto no va. Y esto lo pueden hacer ustedes antes de llegar con la autoridad para saber si va a ser viable el proyecto o no va a ser viable. Entonces, si se identifica que el proceso industrial va a generar una demanda química de oxígeno superior a la que establece la norma oficial mexicana, 001, eso implica necesariamente que esa industria va a tener que establecer una planta de tratamiento de agua residual o cambiar sus procesos. Entonces, lo mismo sucedería con algún proyecto de municipio. Si va a generar una gran cantidad de agua residual que va más allá de la norma, pues en automático ya saben que tienen que establecer e invertir en una planta de tratamiento de agua residual que pueda llevar esa descarga hasta los valores o parámetros de la 001. Otra, se va a construir una obra de toma sobre un río para utilizar el agua con usos domésticos o industriales. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de agua que corre, aquí no de ortografía, perdón, que corre por el río y la cantidad de agua que será aprovechada? Si tenemos un flujo, bueno, el flujo va cambiando a lo largo del año, es importante. En época de estiaje disminuye, en época de lluvias aumenta. Pero vamos a pensar en un promedio. Si tenemos nosotros 10 litros por segundo y vamos a extraer 10 litros por segundo, vamos a dejar el arroz, así vamos a aprovechar el 100%, y lo que pase aguas abajo de la obra de toma pues va a ser un impacto, ¿no? Si nosotros aprovechamos 8 litros, nada más van a correr 2 litros. Entonces, bueno, sigue corriendo agua. Pero, aquí viene otra pregunta. La reducción de agua que fluye sobre el río aguas abajo de la toma de agua, ¿cómo afectará a la flora y fauna acuática? Muchas veces uno puede pensar, bueno, dejamos 2 litros por segundo que corran, pero a lo mejor esos 2 litros por segundo, al reducirse el espejo de agua, primero se reduce el flujo, y esto puede hacer, si había algún organismo acuático, que su hábitat se reduzca. Por lo tanto, podemos poner en riesgo a una población de organismos acuáticos. Por otro lado, se reduce el espejo de agua. Y esto también puede afectar la vegetación riparia y algunos organismos terrestres que llegan a tomar agua de ese sitio. Entonces, ¿cuál va a ser la afectación que vamos a tener agua abajo, digamos, sobre la flora o la fauna acuática riparia y sobre otros usuarios? A veces están los conflictos, hay usuarios aguas abajo y ya nos va a llegar el flujo. Entonces, aquí podemos apoyarnos con la norma mexicana AA 159 SCFI 2012, que establece el procedimiento para la determinación del caudal ecológico en cuencas hídricas. Y esto muchas veces se los pedimos a los municipios que nos presentan proyectos para obras de toma en manantiales o en ríos. Entonces, esto es motivo muchas veces de solicitud de información adicional al municipio. Y a veces no la entregan y pues se tiene que negar el proyecto. Aprovechamiento forestal es otro ejemplo. ¿Cuál es la tasa de aprovechamiento? ¿Cuál es la cantidad de árboles que serán aprovechados en un tiempo determinado? ¿Qué tan rápido se renueva la vegetación forestal en el periodo de aprovechamiento? ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de árboles que se aprovechan en un lapso y cuál es la cantidad de árboles que se renuevan? ¿Cómo afectará a la fauna? Esas son preguntas que se pueden hacer cuando van a estar elaborando la manifestación de impacto ambiental, y las van resolviendo con información que ustedes van obteniendo en campo y con la aplicación de algunos modelos o cálculos muy sencillos. Y de aquí podríamos tener qué tan impactante va a ser el proyecto y empezar a tomar decisiones para mitigar o prevenir los impactos mucho antes de que se presente la manifestación de impacto ambiental. Ustedes ya están diseñando todas estas posibles medidas preventivas de mitigación, etc. O, insisto, tomar la decisión de que el proyecto no se desarrolle. La clasificación de impactos hay muchas clasificaciones, es un ejemplo nada más, hay positivos, hay negativos, por relación causa-efecto, primarios, los que causan directamente la acción, secundarios, los que son indirectos,
Hace rato les puse un ejemplo de cómo se puede afectar un sitio Ramsar por la construcción de una presa que puede estar en un municipio sumamente alejado de la costa, aunque además puede ser un municipio en un estado que ni siquiera tenga costa. Entonces puede haber impactos muy fuertes. El impacto puede ser inmediato, puede ser a mediano plazo o a largo plazo. Este es un punto interesante porque muchas veces tanto quien desarrolla el proyecto, el consultor, la autoridad que evalúa, a veces no nos damos cuenta de que los impactos mayores se pueden presentar a muy largo plazo, inclusive cuando muchos de nosotros ya no estemos aquí. A veces rubricamos cosas y no sabemos si el impacto fuerte va a suceder ya cuando no estemos aquí, pues nadie nos va a reclamar, ¿no? Pero sí le vamos a dejar ahí pasivos ambientales a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos, ¿no? El mediano plazo o el inmediato. Interrelación de acciones, hay impactos simples, hay impactos acumulativos, donde se van acumulando. Un ejemplo muy sencillo es cuando tenemos varias fábricas que tienen emisiones a la atmósfera. Si es la misma emisión, pues hay una sumatoria en nuestro municipio. Tenemos 4 plantas que emiten la misma cantidad de contaminantes y se aplica una quinta, pues ahí vamos sumando la cantidad de contaminantes o la cantidad de descarga de aguas. Esta es como una sumatoria de impactos. Entonces tenemos una gran cantidad de esa sustancia química en la atmósfera que va aumentando. Un impacto sinérgico es cuando además, vamos a regresar a este ejemplo, cuando estas sustancias pueden tener una reacción, una que llama química atmosférica, y podrían generar un tercer elemento. Un tercer elemento que es otra sustancia que puede ser o generar nuevos impactos ambientales. No sé, podemos tener lluvias ácidas, puede afectar a la vegetación, y es una sustancia química que no es descargada directamente, sino que es el resultado de la interacción de las diferentes emisiones que están en el municipio, ¿no? De las fábricas que están en el municipio. Ese sería un impacto sinérgico. Y los impactos residuales es cuando aplicamos nosotros una medida de mitigación, pero aún así vamos a tener un pedacito de impacto. O sea, no vamos a controlar o a mitigar al 100% el impacto. Siempre va a haber un poquito que se nos quede. Entonces, ese es el impacto residual. Hay puntuales en el predio, hay locales que pueden ser municipales, hay regionales que pueden abarcar diferentes estados. La duración puede ser temporal, por ejemplo, la entrada y salida de tractocamiones en una localidad con material puede ser puntual, material para la obra, ya cuando termine la obra, pues ya dejen de pasar los tractocamiones. Puede ser permanente, por ejemplo, la construcción de una presa en cuanto a la disminución del flujo. Hay algunos que son totalmente irreversibles y otros que son reversibles, ¿no? O sea, a lo mejor estamos pensando en un aprovechamiento forestal que lleva bien el aprovechamiento forestal y en algún momento se decide ya no realizarlo y tenerlo como un área de conservación, es un impacto reversible. Pero un irreversible sería, pues, por ejemplo, remover la vegetación para construir una plancha, por ejemplo. Sería, no más bien un ejemplo sería la minería de Tajo. La minería de Tajo, donde se sacan grandes cantidades de material térreo, se hacen los terreros, se extrae el material que se va a mandar a las procesadoras y se deja ahí una fosa impresionante, ¿no? Hay lugares donde las fosas son impresionantes en cuanto a profundidad y a superficie. Eso sería irreversible, porque volver a regresar al estado original pues es prácticamente casi imposible. Hay otras calificaciones: compatible, moderado, severo, crítico. Los periodos, si es continuo, es periódico. Por ejemplo, hay producciones, hay mesas que tienen alto riesgo por la producción de una sustancia, pero resulta que esa sustancia la producen en determinadas épocas del año por lotes, no es continuo. Entonces, en ciertos periodos es cuando hay un mayor riesgo. Aquí tenemos una sinopsis de los métodos de evaluación contra actividades de evaluación de impacto. Hay definiciones de alcances, identificación de impactos, descripción del ambiente afectado, predicción de impactos, evaluación de impactos, toma de decisiones, comunicación de resultados. Y aquí están los métodos, o sea, por ejemplo, matrices serviría para definir alcances, para identificar impactos, para predecir impactos, para evaluar impactos, para tomar decisiones y para comunicar resultados. Hay otras técnicas
que en teoría están un poco más limitadas, por ejemplo, las listas de verificación. Evaluamos impactos, aunque es de manera cualitativa, se toman decisiones y se comunican resultados, pero para otros aspectos no son tan efectivos. Procesos de desarrollo de un proyecto. Aquí me voy un poquito antes. Se identifica una necesidad. Entonces, hay una idea de un proyecto. Empieza a trabajarse en el gabinete, el presidente municipal su equipo identifica un proyecto, una necesidad del municipio, entonces hay que hacer un estudio de viabilidad técnica. ¿Qué tan viable es técnicamente es ese proyecto? Se hace el trabajo, hay un estudio de viabilidad económica. Si es viable económicamente, puede ser un proyecto que rebase en mucho la capacidad económica del municipio, o puede ser un proyecto que pueda pagar el municipio, pero a largo plazo implique un costo de estar dándole mantenimiento. Si pasan estas dos etapas, pues viene el anteproyecto, no viene el estudio de viabilidad normativa. Esta es muy importante porque aquí ustedes tienen que identificar si ese proyecto es viable con la normatividad ambiental. Han sucedido casos en que el mismo municipio ingresa proyectos que no son compatibles con el programa de desarrollo urbano que emitió el municipio. Pareciera que hay un divorcio entre el área de obras y el área normativa o el área de desarrollo urbano, ¿no? Se han dado esos casos de uno, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible. Entonces, identificar si existe un programa de ordenamiento ecológico, si es local, si es regional, un programa de desarrollo urbano. Hay estados que tienen sus programas de desarrollo urbano local y estatal. Hay otros que ya juntaron el desarrollo urbano con ordenamiento ecológico. Hay que identificar si hay una área natural protegida, cuál es la zonificación, cuál es la zona donde está, si es una zona de núcleo, de amortiguamiento, de aprovechamiento, cuáles son las leyes que pueden en un momento restringir el proyecto. Hay proyectos que no se pueden realizar en un sitio en particular, y ustedes lo conocen mejor, ustedes manejan lo de desarrollo urbano, pero hay proyectos que sí se pueden realizar, sí, y solo si realizan algunos cambios en el diseño, de tal forma que puedan observar los lineamientos y criterios establecidos en la norma que aplica, ya sea el programa de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, plan de manejo del área natural protegida, etcétera. Entonces, esto es muy importante, porque si ustedes identifican que no es compatible con alguna norma, con alguna ley, con algún reglamento, entonces, cuando llegue con nosotros, se los vamos a negar. Claro, siempre existe la posibilidad de que el presidente municipal viene, presiona, etcétera, etcétera, pero muchas veces lo mejor es negar, se va a negar, porque si se llegara a autorizar y alguien está en contra, les va a ganar el amparo con la mano en la cintura. Entonces, y además estaría violando la ley, ¿no? Hacerles caso. Entonces, eviten ese problema y mejor desde un principio, antes de que sigan con el proyecto, trabajen muy bien y desmenucen mucho, desmenucen, por decir alguna palabra coloquial, todo lo que tiene que ver entre el proyecto y la normatividad aplicable a ese proyecto. Ya después hacen el desarrollo, si pasaron todas estas pruebas, pues viene el desarrollo del proyecto técnico, y aquí, ya que viene el proyecto técnico, pues lo presentan a las autoridades correspondientes para que se haga la evaluación en materia de impacto ambiental. Si requieren cambio de uso de suelo forestal, es otro trámite con los compañeros de la forestal. Existe la opción de ingresar un documento técnico unificado donde se junta impacto ambiental más la materia forestal de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En impacto ambiental evaluamos el cambio de uso de suelo en áreas forestales. Y en la forestal, el mismo proyecto, otro enfoque es cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción. Entonces cuando remoción de vegetación forestal son dos trámites que pueden ser unificados a través del documento técnico unificado. Y ya que tienen la autorización, pues viene la ejecución y la explotación. Aquí el inconveniente que tienen los municipios, pues es que son todo esto que les acabo de comentar, que ustedes seguramente ya lo conocen a lo mejor con otros pasos, porque lo que se ve cuando se trabaja el desarrollo de proyectos es lo ideal, pero lamentablemente pues, los municipios a veces duran 3 años y a veces no se heredan los proyectos. Lo ideal sería que un área a lo mejor trabaja en 3 años el proyecto
y ya el siguiente presidente municipal pues ya empieza con el proyecto técnico y lo que es la evaluación de impacto y la ejecución, y el siguiente presidente municipal pues ya empieza con la operación. Entonces, pero a veces no sucede, que hay un cambio de gobierno, pues bueno, pues ya no se hace nada, ¿no? Esa es una realidad que tenemos, pero pues esto es lo ideal, sobre todo lo ideal pues, para que el proyecto sea viable, tanto económico, técnico o ambiental. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ahora vamos nosotros a lo que nos marca la ley. Es un instrumento de política ambiental preventivo y obligatorio. Preventivo es antes de iniciar obras. Obligatorio, a fuerza se tiene que realizar para obtener la autorización en materia de impacto ambiental para aquellas obras y actividades que están indicadas en el artículo 28 y que se describen con mayor precisión en el artículo 5 de su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental. Y esas son las obras competencia federal. Las obras y actividades que no están contempladas ahí, pues son competencia local o pueden ser competencia del Estado. Por ejemplo, una planta potabilizadora que no va a realizar actividades altamente riesgosas. Esto es, una planta potabilizadora que no va a utilizar gas cloro, pues es competencia del gobierno del Estado, su evaluación de autorización. Pero si ustedes le ponen gas cloro, en automático ya es de la Federación, por actividad altamente riesgosa. Entonces, aquí vienen todas esas actividades. Es un procedimiento jurídico y administrativo para el efecto de que la autoridad emita el permiso, la negativa, para la realización de un proyecto productivo de infraestructura o de servicios. Y aquí hay algo muy importante. La autoridad puede establecer condicionantes, que son técnicas. Entonces aquí nos habla el 28, así de rápido, es un procedimiento. La Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de las obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger al ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. Entonces, la parte importante es la Secretaría establece condiciones a las que se va a sujetar la realización de las obras que ustedes pongan en evaluación en materia de impacto ambiental, que son las condicionantes. A veces hemos autorizado proyectos de forma parcial, se autorizan ciertas componentes del proyecto y hay otros componentes que se niegan, y a veces se tiene que negar todo el proyecto. Competencias, aquí es importante. Obras y actividades competencias de la Federación en materia de impacto ambiental son las que se indican en el artículo 28 de la LEGEPA y se detallan en el artículo 5 del reglamento de la LEGEPA en materia de evaluación de impacto ambiental. Aquellas obras y actividades que no están incluidas en los artículos anteriores pasa a ser competencia de las entidades federativas en materia de impacto ambiental. No todos los proyectos son competencia de la Federación, ya que algunos son evaluados por los gobiernos estatales. Aquí también es muy importante que ustedes identifiquen cuál es la autoridad competente para que no ingresen una mía, porque ya ha sucedido, una mía con el gobierno federal, hacen su pago de derechos en el sistema de administración tributaria, y pues resulta que no era competencia federal, era competencia local, y entonces pues vamos a nosotros a decir que pues, con la pena tienen que volver a meter su mía, pero ahora con el gobierno local, y es una pérdida de tiempo y de dinero. Pues esto es muy importante. Y otro aspecto que les quería comentar es la Ley de Derechos indica que el costo es por la recepción, evaluación, la resolución. Entonces, el solo hecho de ingresar a una manifestación y que se deseche o se desista, ya no se puede devolver el pago de derechos, porque es por la recepción. Eso se los comento porque a veces se desisten o a veces no es competencia federal y nos solicitan el pago de derechos. Bueno, nosotros no lo damos, nosotros hacemos un oficio al sistema de administración tributaria y quien decide es el SAT. En esos casos ni siquiera elaboramos el oficio. Ténganlo también muy en cuenta, ¿no? Y es muy importante identificar competencias. Vamos a ver, el ingreso de la solicitud, a nivel federal, hay un ingreso de solicitud, se publica en la Gaceta, en teoría se publica todos los jueves en la Gaceta Ecológica que ustedes pueden descargar desde la página de Semarnat, y se hace para que todas las personas de la comunidad puedan conocer el proyecto y puedan participar. En estos 10 días hay una revisión de información por parte de la subdirección y en caso de que existan
deficiencias en cuanto a la forma, eso es alguna información faltante, que no, por ejemplo, muchas veces no ingresan las copias certificadas de sus identificaciones, por decir algo. Entonces, ese es un motivo para que prevengamos. Si emitimos un oficio, se suspende el procedimiento y hasta que no recibamos nosotros la información faltante, no se prosigue. Ahora, es muy importante esto. Ustedes pueden venir a la de gira o pueden ir a la oficina de representación e ingresar la mía. Cuando le ingresan en las oficinas de representación, se tardan mucho en enviárnoslas. Nosotros perdemos tiempo y ustedes también. Pero bueno, si ustedes deciden ingresar ahí la mía o la solicitud de exención o la modificación y llevan sus copias simples de eso, de todos los documentos legales, y además llevan la copia certificada para que pidan que los compañeros de las oficinas de representación se las cotejen, revisen el original que ustedes llevan y las copias simples que ustedes llevaron y pongan un sellito de cotejado, porque muchas veces nos las envían. Las copias simples no están cotejadas y nosotros los prevenimos. Si ya vienen cotejadas, esas copias simples que cotejó, que nuestro compañero de la oficina de representación dio fe que son igualitas a las originales que ustedes llevaron y que no pueden dejar las originales, obviamente, va cotejado y entonces nosotros ya no tenemos por qué prevenir. Entonces, eso es muy importante. Bueno, si falta información, tenemos el procedimiento. Vamos a estar en el día 10 hasta que ustedes nos entreguen la información faltante y si no, la entregan, se desecha. Después de los 10 días pasa a evaluación, de la subdirección a los evaluadores, se empiezan a generar opiniones y notificaciones. Es muy común que ustedes reciban solicitudes de opinión por parte de nosotros de proyectos que están realizando, por ejemplo, empresas privadas o el gobierno federal. En el caso de gira, el gobierno federal. Se solicitan opiniones, se notifica a los municipios cuando son proyectos de residuos peligrosos, están en ecosistemas costeros, están en ANP, nosotros tenemos la obligación de emitir notificaciones para que ustedes como municipio pues emitan su opinión. Como ven, no solamente ustedes son promoventes, sino que también son partícipes en la evaluación de otros proyectos de impacto ambiental que se den en la ciudad. Entonces, tenemos aquí muchas veces, cuando no se cumple con la información técnica, les vamos a pedir información adicional para completar ya sea las opiniones técnicas o las opiniones o la evaluación que nosotros estamos haciendo. Esto implica detener el proyecto, se detiene el proyecto hasta por 60 días y cuando nos entregan la información, si es muy complicada, podemos ampliar el tiempo de evaluación hasta 120 días. Por eso es importante que la mía la manifestación de impacto ambiental vaya lo mejor posible para evitar que nosotros tengamos que detener el procedimiento por información adicional. Bueno, todo ese es el tiempo en que recibimos las solicitudes de opiniones técnicas que se solicitaron en estos días. Ahora, ¿qué pasa? Es muy importante que ustedes publiquen en un diario local. Tienen 5 días a partir de la presentación de la manifestación de impacto ambiental, son 5 días hábiles para presentar en un periódico local. Muchas veces hemos desechado proyectos porque se publican fuera de los 5 días. Entonces se desechan y pues ya perdieron ustedes el pago de derechos en el sistema de administración tributaria, perdieron tiempo y ahora los proyectos ya ni se realizan por todo el tiempo perdido. Entonces tienen que publicar a fuerzas. A partir del día en que ustedes ingresan la mía, tienen 5 días. No pueden publicar antes. Tienen que contar a partir del día de la publicación, del ingreso. Al día siguiente es el primer día. Si hoy ingresaron, pues su primer día hábil para publicar es el día de mañana. Son 5 días hábiles. Y nos tienen que enviar el original de la publicación. Bueno, ¿qué pasa? Tanto la publicación en el periódico como la Gaceta, la publicación en la Gaceta le da a la gente de la comunidad la oportunidad de pedir una consulta pública. En esta consulta pública, nosotros tenemos 5 días, a partir de que recibimos el oficio, para aceptar la solicitud de consulta. Y una vez que se acepta, les notificamos a ustedes para que vuelvan nuevamente a publicar el extracto del proyecto en el periódico local. En estos casos hay 2 publicaciones. Ojo, ha dado el caso también de que dice el promovente,
en este caso no ha sido municipios, ha sido iniciativa privada. Dice, oye, pues yo ya hice la primera publicación. No, pues no vale, tienes que volver a publicarlo. Así lo marca el reglamento. Esté bien o esté mal, pues bueno, así lo marca el reglamento. Y aquí la idea es refrescar un poquito la participación de la sociedad que no está totalmente enterada del proyecto, pues para que pueda participar en esta consulta pública, que es revisar la mía y poner comentarios por escrito. Entonces pone a disposición la mía en la entidad, en las oficinas de representación, también en la biblioteca que tenemos aquí en la Ciudad de México. La gente de la comunidad hace observaciones, propuestas que se van a contemplar en la mía y todo esto se hace a través de Internet o por escrito en la oficina de la representación. Puede darse el caso de que también pidan una reunión pública. La reunión pública no siempre se da, la consulta pública siempre se da. Yo nada más recuerdo un caso hace muchos años que no se dio, pero por lo menos en el sector donde he estado y donde estoy, no se han, todas las consultas públicas que cumplen con los requisitos se dan. Cuando no cumplen con los requisitos, pues no se puede dar. Las reuniones públicas de información sí requieren otros requisitos que vienen en el reglamento. Aquí lo que se hace es una reunión en algún sitio del municipio y participa el promovente. En este caso ustedes tendrían que presentar el proyecto, la gente participa, habla, hace sus propuestas por escrito o participa en el evento dando opiniones a favor o en contra. Y nosotros vamos como autoridad. Es el requerimiento de información adicional que se puede ir hasta el día 50. La ampliación del plazo, cuando no se requiere información adicional y el proyecto es muy complejo, se puede solicitar, se puede ampliar el plazo hasta otros 120 días, el día 40. Cuando se pide información adicional, tenemos 10 días a partir de que se recibió la información adicional para ampliar el plazo, ¿sí? Entonces aquí generalmente nos vamos, digamos, al día 50, nos entregan la información y luego les ampliamos el plazo y nos vamos a 120 días de evaluación, más el tiempo que ustedes se hayan tardado en presentar la información adicional. Cuando se pide información adicional, se suspende el plazo y el día siguiente a la fecha límite para la emisión de oficios resolutivos. Ahorita, y a raíz de la pandemia, hemos tenido un rezago. Estamos haciendo todo lo posible por disminuir el rezago y muchos de los proyectos, o la mayoría de los proyectos que están en mi área, son proyectos de gobierno federal y varios municipales. Veo aquí en la lista de los compañeros que están participando, algunos municipios de los cuales tenemos aquí algunos proyectos atorados. Es una situación que estamos haciendo el esfuerzo por tratar de abatir ese rezago, pero sí les comento que a partir de la pandemia fue cuando se empezó a dar todo este tipo se fueron juntando todos estos proyectos. Entonces, bueno, no se desesperen, vamos disminuyendo este rezago y resolviendo sus proyectos. Bien. La autorización puede ser, se autoriza la obra o actividad de que se trate en los términos solicitados, se autoriza de manera condicionada, y vamos a establecer condiciones para que ustedes las apliquen, o bien podemos hacer una autorización parcial. Algunas obras se autorizan y otras no se autorizan el proyecto. Ahora hay proyectos que si se autorizan parcialmente, pues ya no son viables. Bueno, se niegan. Hay proyectos que se niegan completamente, ¿no? Ya sea porque contravenien lo establecido en la ley, su reglamento, las normas oficiales y demás disposiciones aplicables. Y aquí me regreso, hay cosas que son muy, muy sencillas. El publicar, que a veces se les olvida publicar o publican después del día 5. O sea, aquí están contraviniendo la ley y su reglamento y se niega por algo muy sencillo. Entonces sí les pido que tengan mucho cuidado en esos aspectos. La obra o actividad de que se trate puede propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, o cuando se afecta a una de dichas especies. Esta es una negativa más técnica, y cuando existe falsedad en la información. También muchas veces, pues bueno, nos dicen que no han iniciado obras, si han iniciado obras, pues se va a Profepa, y ya cuando Profepa nos confirma, se niega el proyecto. Y eso podría ser hasta causa de una sanción penal, pero no sí, la Secretaría nosotros podemos exigir, bueno, nosotros como Secretaría, otorgar seguros o garantías respecto al cumplimiento de algunas condiciones. En el reglamento de impacto se establecen cuáles son esos criterios. Vamos ahora, ya se me está acabando el tiempo, voy a tratar de ser muy rápido. ¿Cuáles son las obras y actividades? Pues bueno, aquí nada más como manera de ejemplo es
Bueno, ¿cuáles son las autorizaciones? Pues la autorización en materia de impacto ambiental es a través de una manifestación de impacto ambiental, puede ser particular, con o sin riesgo, regional, con o sin riesgo. Autorizamos, la manifestación va de 60 a 120 días, este es el tiempo oficial, pronto vamos a recuperar estos tiempos. La autorización de impacto ambiental, cambios de suelo forestal a través de un documento técnico unificado donde evaluamos las dos materias, de impacto ambiental y forestal, de 60 a 120 días. También hay modalidades particulares regional con o sin riesgo. El informe preventivo son 20 días, pero ojo, tengan mucho cuidado porque el informe preventivo debe de existir alguna de estas tres causas. Existen normas oficiales mexicanas u otras obras o disposiciones que regulen emisiones, descargas, aprovechamientos y en general todos los impactos ambientales. Pero tienen que ser normas de impacto, porque hay normas de aire, hay normas de agua, esas no sirven. Tienen que ser normas de impacto y las normas de impacto son muy poquitas. Se cuentan con los dedos de una mano. Entonces muchas veces ingresan mencionando una gran cantidad de normas oficiales mexicanas, inclusive de Secretaría de Trabajo, de Salubridad, de Semarnat, pero como no cubren los impactos, se les dice que requieren una manifestación de impacto ambiental y lo que hizo el municipio fue gastar dinero y perder tiempo. Entonces, mucho ojo. Chequen muy bien esto. Obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas en un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico evaluado por la Secretaría en términos del artículo siguiente. En este momento, el único ordenamiento ecológico, el único programa de este tipo que está evaluado y autorizado es el de Irapuato. No, el de Coatzacoalcos, no recuerdo si está vigente. Había uno en Monterrey, pero ya no está vigente. Entonces, el único es el de Irapuato. El de Coatzacoalcos no estoy seguro si sigue vigente. Y que se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en términos de la presente sección. Esto es parques industriales con actividad altamente riesgosa. Si no cumple alguna de estas tres, no ingresa en informe preventivo. Si les dice a su consultor que es un informe preventivo, les está tomando el pelo. Exención de la presentación de la MIA, artículo 6º. En la exención de alguna actividad, aquí nada más igual, chequen muy bien, tiene que ser una obra que ya existe, no son obras nuevas, son que ya existen y que se vaya a ampliar, modificar, sustituir infraestructura, rehabilitar o darle mantenimiento. Y son generalmente obras que se realizaron antes de la entrada de la ley o de las modificaciones al reglamento y a la ley para 1996. Por ejemplo, hay plantas de tratamiento de agua residual que se construyeron en 1980 y que requieren alguna modificación o ampliación, entrarían como una exención. Ya nosotros haríamos la evaluación, si los impactos ambientales van a ser muchos, pues les vamos a pedir una MIA, pero si no son muchos, pues sería una exención. Hay una solicitud, el oficio que ustedes presentan, acompañado de una carpeta técnica donde nos van describiendo el proyecto, de qué se trata, cuáles son las afectaciones, emisiones, etcétera. Es como una, voy a llamarlo de alguna forma, una mini MIA, por decirlo así. Modificación a proyectos autorizados. Ustedes ya tienen el proyecto autorizado en materia de impacto ambiental, pues es una modificación. Es una modificación que puede evaluarse y hay tres respuestas. Uno, que la autorización vigente sigue tal cual. Dos, vamos a imponer nuevas condicionantes. Y tres, lo que ustedes quieren hacer requiere una nueva MIA. Si el proyecto tiene una autorización emitida por la entonces delegación de la Semarnat en el Estado, es la oficina de representación quien tiene que evaluar esa modificación. Si la autorización es de la de gira, nosotros las evaluamos. Si ustedes pueden presentar las exenciones y las modificaciones en las oficinas de representación, pero se tardan en enviárnoslas y nos las envían ya fuera del tiempo, generalmente. Si llegan directamente con nosotros, pues ya se pasa lo más rápido posible. Prácticamente el mismo día ya la tenemos en el área de evaluación. Pues aquí viene repitiendo, materia de impacto ambiental son 60 hasta 120 días hábiles, informe preventivo 20 días, aviso no requerimiento son 10 días, exención 10 días, modificación 10 días o 20 cuando se establecen nuevas condiciones. La manifestación de impacto ambiental, como les había comunicado hace rato, son en sus modalidades particular, con y sin riesgo, regional, con y sin riesgo. El capítulo 2 es la descripción del proyecto, donde nos van a platicar ustedes de la preparación del sitio, la construcción y la operación de la obra.
Capítulo 4, sistema ambiental o sistema ambiental regional. La línea base es cómo está actualmente mi sistema, el tipo de vegetación, el tipo de fauna, la calidad del agua, etc. Y el 5 es cómo vamos a modificar, o sea, es esto más esto, cómo va a modificar el entorno por el proyecto, cuáles son los impactos ambientales. Si había, no sé, 500 individuos de cedro, se va a remover la vegetación, pues ya no va a haber 0 individuos de cedro. Entonces estamos modificando no solamente el número de individuos, sino además los servicios ambientales que prestaba ese polígono, no solamente al ser humano, sino a la fauna. Entonces, aquí viene los impactos ambientales. Punto muy importante, lo que ya les había dicho, normativa, características del proyecto y ubicación del proyecto. Entonces, se analizan los diferentes instrumentos de política ambiental, planes y programas de desarrollo urbano, programas de ordenamiento ecológico, normas oficiales mexicanas, declaratorias de áreas naturales protegidas, programas de manejo. Y la pregunta es, ¿el proyecto sí cumple con la normatividad? Adelante. ¿No cumple? Se va a negar. Impacto ambiental, ya les había comentado, el 5 es identificación y evaluación de impactos ambientales, y aquí viene lo importante, medidas de mitigación, que son aquellas medidas que nos van a permitir prevenir, reducir o mitigar o compensar los impactos ambientales y que en un momento dado van a hacer que el proyecto sea viable. Si un proyecto que ustedes presenten sin medidas de mitigación puede ser inviable o seguramente va a ser inviable ambientalmente, pero si establecen medidas de mitigación adecuadas, ya puede ser viable. Es muy importante que apliquen esas medidas. Nosotros de gira hace trabajo de gabinete, pero Profepa hace trabajo de campo. Entonces, no tiene caso que tengan ustedes el mejor consultor, la mejor manifestación de impacto ambiental, las medidas de mitigación, las mejores medidas de mitigación, si no las van a aplicar. ¿Por qué? Porque se va a generar el impacto. Entonces, es importante ese compromiso, sobre todo que las medidas que sean medidas viables, porque a veces hay medidas que son inviables, que son económicamente onerosas para el municipio y no van a poder mantener el ritmo de medidas. Entonces, o se buscan otras, o se cambia la tecnología, o de plano buscar otro proyecto. Este es un resumen básico de los capítulos, a manera de resumen. Por ejemplo, medidas de prevención, programas de mantenimiento, identificación, segregación, almacenamiento de residuos peligrosos, manejo adecuado de residuos peligrosos, programas de inspección, maquinaria y equipo, programas de atención a contingencias, programas de restauración, remediación, cierre y abandono. Medidas para mitigar el impacto ambiental son preventivas, su objetivo es evitar la aparición de los efectos ambientales negativos. Mitigación, su objetivo es reducir al máximo ese impacto o ese efecto ambiental. ¿Sí? Aquí no se puede prevenir un error de ortografía, el impacto no se puede prevenir, pero sí podemos reducir su efecto. Y esto muchas veces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué autorizas? Bueno, es que hay muchas obras que tienen que ver con un servicio a la comunidad, por ejemplo, el derecho humano al agua. Entonces dices, bueno, pues si yo quiero construir una obra de toma y su planta potabilizadora, pues se van a aplicar impactos, pero algunos no se van a poder reducir, pero sí se pueden, perdón, no se van a poder prevenir, pero sí se pueden reducir. No podemos prevenir, pero no podemos. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos dos predios. Vamos a hacer una planta potabilizadora. En un predio no hay vegetación, era un predio urbano. Si se construye ahí, a lo mejor está dentro de un parque industrial. Si se construye ahí la planta potabilizadora con gas cloro, pues ya no hay vegetación porque ya se notificó. Entonces ahí no habría un impacto sobre la vegetación. Pero si esa misma planta se decide construir en un predio donde tenemos bosque de pino y vamos a remover 2 hectáreas con pino pues, para poner una plancha de concreto y poner ahí una planta potabilizadora, pues ahí ya no se puede reducir el impacto. Entonces, ¿cómo se podría prevenir? La decisión sería, no lo construyas donde está la zona de bosque, mejor lo construimos donde está el parque industrial. Por dar un ejemplo muy simple, ¿no? Ahí estamos previniendo la pérdida de vegetación. Pero si el único sitio donde se puede hacer es donde hay esta vegetación, pues bueno, reducirla, a lo mejor en lugar de poner una canchita de fútbol para los trabajadores, pues nada más conservamos la vegetación forestal original. Entonces estamos reduciendo el impacto sobre la vegetación. Corrección.
Este es cuando ya tenemos el proyecto y hay desviaciones entre las afectaciones de un impacto. Por ejemplo, identificamos impactos que se van a generar durante la operación. Pero ya durante la operación, el área ambiental del municipio se da cuenta de que aún así están presentándose los impactos que creímos que se iban a reducir o a prevenir. En ese caso, se hace una corrección, una medida de corrección. Se identifica el problema y se hacen las medidas de corrección. Y se reportan pues, a la autoridad cuando hacen su informe anual. Compensación. Su objetivo es compensar la afectación ambiental cuando nos puede ser prevenida o mitigada, o bien realizar restauración en el sitio afectado. Por ejemplo, retomemos el de la planta potabilizadora. A lo mejor, pues ni siquiera se puede reducir porque tenemos que tumbar árboles en las 2 hectáreas, porque todo eso es parte importante para el desarrollo de la planta potabilizadora o planta de tratamiento de agua residual, lo que ustedes consideren. Entonces, aquí se podría compensar buscando un predio en el municipio que más o menos que tenga esa superficie más y se pueda compensar sembrando las especies que teníamos donde se construyó la planta. Y restauración, pues muchas veces se termina la vida útil de alguna obra, se demuele y podríamos restaurar, pues tratando en la medida de lo posible de poner la vegetación original en la medida de lo posible, porque no es fácil. Entonces, es fácil escribirlo, es fácil decirlo, pero es muy difícil sí, hacerlo en algunos casos. Hay otros donde por tipo de vegetación sí se puede hacer. Aquí están ejemplos de medidas: generación de agua residual, pues bueno, digamos a través de una planta de tratamiento de agua residual, remoción de vegetación, compensación, deforestación, por ejemplo, tratando 3 individuos por uno removido, fragmentación del hábitat de pasos naturales de fauna, construcción de pasos de fauna artificial, afectación a la salud humana, prevención con sistemas de control. Este sería, por ejemplo, cuando hay riesgo ambiental. Entonces, sistemas de control, monitor, detectores, etc. Aquí hago un paréntesis. Cuando una empresa privada o inclusive el gobierno municipal realiza alguna actividad altamente riesgosa, en el caso de los municipios, realmente es potabilización o plantas de tratamiento con gas cloro. La ley GEPA pues, establece que se debe de realizar zonas de amortiguamiento de riesgo de manera coordinada entre el promovente y el municipio. Porque si vamos a tener una planta potabilizadora, gas cloro, permite que se construya un kinder, pues esto es incompatible en caso de un accidente, pues imagínense. Y además, con el tiempo, los dueños del kinder van a querer que se cierre la planta potabilizadora porque tiene gas cloro. Entonces, tiene que, si se establece, se autoriza este tipo de instalaciones que se realizan a actividades altamente riesgosas, pues el municipio también tiene que proteger el desarrollo urbano de tal forma que no se establezcan actividades incompatibles con esto. Recomendaciones, ya esta es la última. Bien. Es importante contar con personas profesionales en materia ambiental en los municipios. Muchas veces, por no contar con personas profesionales, con una formación profesional, pueden ser víctimas de consultores que hacen las cosas mal hechas. Hay gente que llega, les toma el pelo, llega aquí, y pues no era el trámite adecuado, no era la mía adecuada, la mía está mal hecha, es una porquería, se niega, y eso ya perdió el tiempo, dinero y esfuerzo. Contar con un equipo revisor por parte del municipio. Entonces, las personas profesionales les van a permitir identificar al buen consultor y establecer los lineamientos y criterios que debe de cumplir. Y que no les vayan a decir que requieren una cosa cuando no la requieren. Contar con un equipo revisor por parte del municipio es que el estudio que les presenten lo haga bien hecho, que no se entreguen porquerías. Revisar condicionantes. Muchas veces las condicionantes, de repente llega y nos dice, oye, ¿qué me pusiste esta medida de mitigación? Pues porque tú la propusiste en la manifestación de impacto ambiental, pero es que es muy oneroso, sí, porque la pusiste. Entonces, revisen también aquí los condicionantes, que son las medidas de mitigación propuestas en la manifestación de impacto ambiental, porque tienen también un costo a largo plazo. Eso no significa que las quiten, significa que busquen unas que sean adecuadas para los objetivos ambientales, porque también hay otras que pueden ser muy baratas y no sirven de nada. Y recuerden que ustedes son los que definen el patrimonio ambiental de su municipio. Son la principal línea de defensa. Entonces, tienen que ser medidas adecuadas. Prever los tiempos de elaboración de la mía. Si ustedes están por terminar su administración
y les faltan 6 meses, a veces llegan con la mía y quieren que se las autoricemos en un día. Eso no va a ser posible. Lleva un proceso. Y además, si la mía está mal hecha, se le va a tener que pedir una información adicional. Entonces, calculen los tiempos con las diapositivas anteriores, ya saben cuánto nos tardamos, más el tiempo de elaboración. O sea, es un tiempo en el que ustedes identifican el proyecto, sacan la licitación, viene la elaboración de la mía, se presenta ante la autoridad, que es la de gira, y nos vamos a tardar un tiempo y se emite. Todo eso lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, mídanlo para que pueda entrar dentro de su planeación trienal o 4 años en el caso de algunos municipios. ¿Para qué? ¿Para qué es todo eso? Bueno, para identificar el trámite. Bueno, sería identificar el trámite correcto, contratar a consultores capacitados, supervisar la elaboración de la mía y anexos técnicos de los trámites, identificar las medidas propuestas, su costo de procedimientos y planear los proyectos previendo todas las fases: convocatoria, licitación, asignación propia de la mía, tiempo de elaboración de la mía, tiempo de evaluación considerando la posibilidad de información adicional, etc. Muchísimas gracias. Espero que la información haya sido les sirva de algo. Les agradezco el tiempo que dedicaron, que estuvieron aquí y quedo atento. Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte del maestro Alejandro Olivera Toromaya, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, me voy a permitir darle lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes, maestro. Vamos un poco cortos de tiempo, por lo cual si nos puede apoyar a contestarlas de una manera concisa, se lo agradeceríamos mucho. No sé si guste agregar algo sobre la pantalla que nos está compartiendo. Ah, no, es que quería pagarle y apareció una del Tribunal Superior de Justicia. No se preocupe. Me permito comenzar con nuestra participante Marisa, que nos comenta. Saludos desde Tecámbaro, Michoacán. En nuestro municipio tenemos la problemática de la construcción del relleno sanitario, y debido a esto se está utilizando el acceso al Cerro Hueco, que es área natural protegida, un área operativa de separación de la basura, y es terrible. ¿Cómo podemos pedir que la retiren de ahí? ¿Y qué procedimiento debemos hacer para trabajar toda esta problemática de la mejor forma sin generar conflictos? Híjole, ahí, bueno, sería como la concertación con el área que está manejando el relleno sanitario. Los rellenos sanitarios, como tales, son competencia local. Cuando hay cambio de uso de suelo, puede haber hasta 3 autorizaciones. 2 federales por cambio de uso de suelo, la de impacto, la que saca la forestal, la que emite la forestal, perdón, y la del gobierno local. Entonces, cuando está dentro de una área natural federal, también debió de haber tenido la autorización federal. No sé si es el caso de este relleno sanitario o del camino. Entonces, si no tienes autorización, pues ahí sería un procedimiento o con la Procuraduría del Estado o con ambas. ¿Cómo no evitar un conflicto? Bueno, sería a través de identificar cuál es la problemática, acercarse con el área responsable y empezar a buscar la manera de ir resolviendo estos puntos. Pero sí es un problema serio. Muchas gracias, maestro. Continúo con Gabriela de Lima Valis, que nos pregunta, ¿en la evaluación de impacto ambiental se utiliza como metodología para identificar impactos la matriz de Leopold como más conocida, existiendo otras? ¿Ustedes le dan más peso a alguna metodología en particular? No, no le damos más peso. Hay una parte donde se llama, perdón, el promedio tiene que identificar la metodología, o más bien, perdón, en ese momento ya se me traba la lengua. Tiene que decirnos cuál es la metodología que va a aplicar y en esa metodología cuáles son las técnicas. Todo lo que buscamos es la congruencia. Eh, en algunos proyectos lineales sí se considera importante. Hay algunas técnicas, inclusive de matrices, donde van fragmentando la línea de conducción. Por ejemplo, si tenemos una línea de conducción de 30 kilómetros que va cruzando una zona árida, una zona de encino, pino. Por ejemplo, del otro lado ya tenemos vegetación forestal de tipo de selva. Tenemos diferentes tipos de vegetación, entonces podemos hacer una matriz por cada uno de esos segmentos. Un ejemplo fue una línea de conducción que ya tiene tiempo, que lleva el agua del río Colorado a Tijuana. Es un ejemplo clásico de una buena aplicación de segmento de matriz. Entonces,
no le damos más bien la congruencia de la técnica con el tipo de proyecto. Se sugiere aplicar más de una técnica, 2 o 3 técnicas, que son complementarias. Muchísimas gracias, maestro. Nuestro participante Mario Marino Ruiz, de la Dirección de Ecología y Asuntos Agropecuarios de Chinconcuac del Estado de México, tiene 3 preguntas. La primera es, ¿las políticas públicas iniciadas por la autoridad municipal deben ser evaluadas por la Profepa, que es una instancia federal, o bien por la Dirección de Ordenamiento e Impacto Ambiental del Gobierno estatal? ¿Y quién debe emitir el dictamen o solicitarlo a cualquiera de las 2 dependencias? ¿Es válido? Bueno, esa parte no me queda muy claro, porque no, desconozco parte de ese tema de la planeación. Lo que yo sí podría decir, bueno, está el ordenamiento ecológico, que hay un área de ordenamiento ecológico, el gobierno del Estado de México tiene sus atribuciones. Lo que yo sí conozco es que un programa de desarrollo urbano o un programa de ordenamiento ecológico puede ser evaluado en materia de impacto ambiental por esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. Eso sí puede suceder, les daba el caso de Irapuato. Y la ventaja que tiene es que todas las obras y actividades que sean congruentes y que se desarrollen dentro de ese polígono del programa de desarrollo autorizado o del programa de ordenamiento ecológico local autorizado en materia de impacto ambiental, solamente presentan un informe preventivo. Pero ya la otra parte, si la verdad, una disculpa, no conozco esas otras. La verdad es que la parte ambiental es muy amplia, no conozco. Muchas gracias, maestro. La segunda pregunta nos comenta, para una obra de pavimentación de una calle en zona urbana, ¿deben removerse el número de árboles? ¿La dirección municipal está acreditada para dictaminar procedente o no el derribo de los árboles, considerando la normatividad aplicable? ¿O se debe solicitar una evaluación de impacto ambiental o informe previo, según sea el caso, ante la autoridad estatal o federal? Bueno, para el caso de la federal, nosotros nada más conocemos la remoción de vegetación forestal, que son masas forestales, pero de especies nativas. Muchas veces en los municipios, las especies que están sembradas en los camellones, bueno, fueron plantadas, aun cuando fueran de especies nativas, fueron plantadas. Y entonces no aplicaría el cambio social en terrenos forestales eh, federal. Ahí aplicaría la normatividad o del municipio o del estado o de ambos. Sí, por ejemplo, la remoción, en muchos municipios hacen una obra de camellón, reducen el camellón, van a tirar a lo mejor jacarandas, algunas especies que son propias de la región. Pues esas no requieren autorización en materia de impacto ambiental porque es parte del camellón, pero el municipio o el gobierno local sí les tiene que emitir una autorización específica y las compensaciones en cuanto a lo mejor tienen que sembrar árboles. Sí, el criterio es una masa forestal de vegetación natural, entonces ya toca en puerta con la federación. Muchas gracias, maestro. Por desgracia se nos está acabando el tiempo, entonces la última pregunta que le voy a dar lectura viene por parte de nuestro participante Toño Bravo Feria, que nos comenta, ¿cuál es el criterio para utilizar la remoción de mangle en base a lo dispuesto en el artículo 60 ter de la Ley de Vida Silvestre y la NOM 022 de Semarnat? Ya, en teoría, no se debe remover mangle. Es algo muy competitivo. En el caso de la dirección, hemos negado muchos proyectos justamente por mangle y hay otros que, bueno, ponen en riesgo la vida. Hay que fundamentar muy bien. Por ejemplo, hay veces que el mangle, hubo un caso que obstruía una vía general de comunicación en un estado del sureste y ponía en riesgo la vida de la gente. Ahí se buscó la forma legal de poder ir por encima de la norma y el 60T poniendo hasta arriba la protección a la vida humana, ¿no? Pero teóricamente no se puede remover mangle, teóricamente. Muchas gracias, maestro, por darle puntual respuesta a todas las inquietudes de nuestros participantes. Y para dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Y pues igualmente, maestro Alejandro Mario Olivera, para nosotros ha sido pues muy interesante el poder escucharlo en esta ocasión.
Sin lugar a dudas que este tema es muy amplio y pues nos ha dado una exposición pues bastante concisa sobre el tema, lo cual se agradece mucho. Y pues ha habido mucho interés de nuestros participantes. Tenemos muchas preguntas, efectivamente, respecto a muchos aspectos que tienen que ver con las evaluaciones. Sin embargo, desafortunadamente ya ahorita el tiempo se nos acabó, sino con mucho gusto contestábamos todas las preguntas que tenemos, pero no obstante, pues le queremos agradecer porque sí ha sido de mucho interés para nuestro auditorio el poder revisar este tema que sin lugar a dudas es fundamental, ya que muchas obras se realizan en los municipios y en muchas ocasiones pues no se sabe bien a bien cómo atender estas cuestiones y esto pues es algo elemental precisamente para evitar una de las cuestiones que comentaba en algún momento de la sesión, que es que de repente ya está una obra iniciándose y resulta que no hay una manifestación y pues ahora vamos para atrás, ¿no? Con todos los costos que esto implica, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Queremos agradecerle de verdad por su excelente exposición y por supuesto a nuestro auditorio. Comentarles para los que están interesados sobre la presentación que ya está disponible la presentación en la plataforma Formate para quienes deseen descargarla y poderla revisar con más detalle. Y pues a nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, pues agradecerles por su tiempo. Comentarles que la siguiente sesión de los diálogos por el medio ambiente será el próximo lunes 19 con el tema de gestión integral de residuos sólidos, para que también todos los interesados pues nos puedan acompañar. Será el 19 a las 11 horas. Y pues sin más, nuevamente muchas gracias a todas y a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias.